Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Solzhenitsyn. Alexander Solzhenitsyn nació en 1918 en Rusia y murió en el año 2008. Fue un escritor ruso ganador del Premio Nobel de Literatura en 1970. También fue veterano militar soviético y prisionero político en los terribles campos de concentración soviéticos conocidos como Gulag. Fue condenado a trabajos forzados desde el año 1945 hasta 1956, año en el que fue liberado. Sufrió primero la ruina, luego el destierro y por último el exilio. Sus obras además fueron censuradas en la Unión Soviética, pues criticaban el sistema soviético y sus infames campos de concentración, del que muy pocas personas salían con vida. Entre las obras más célebres de Solzhenitsyn se encuentran Archipiélago Gulag, Carta a los dirigentes de la Unión Soviética, Pabellón del Cáncer, Prisioneros, Rusia bajo los escombros, Los Invisibles. A partir de ahora comentaré algunas frases seleccionadas de Solzhenitsyn. En la primera dice: el hombre ha fijado para sí mismo el objetivo de conquistar el mundo, pero en el proceso pierde su alma, porque esa conquista científica, tecnológica y técnica del planeta pues produce muchísima contaminación de todo tipo, muchísima polución atmosférica, y el planeta se está resintiendo. E incluso el calentamiento global está producido por la producción industrial masiva de grandes partes del planeta, y a eso ha contribuido también, por supuesto, la Unión Soviética, Estados Unidos, Reino Unido y otros muchos países del mundo. Y eso para él es algo negativo, sin ninguna duda. Por lo tanto, esta frase hay que entenderla en ese contexto de explicación o de interpretación. En otra de sus frases dice Solzhenitsyn: cualquier hombre que haya proclamado la violencia como su método está inevitablemente obligado a tomar la mentira como su principio, porque la violencia pues es algo que va contra la sabiduría, va contra el saber, va contra la verdad y va contra los derechos de todos, contra los derechos humanos. Ciertamente existe una violencia legítima de defenderse ante pues atentados, ante problemas efectivamente de agresividad excesiva, etcétera, etcétera, pero en sí misma la violencia es algo siempre negativo. También pues él hace críticas más sensibles o más finas o más profundas a pues ciertas circunstancias de la vida y sobre todo de aspectos legales. Por ejemplo, dice: cuando la vida se teje con estambres legalistas surge una atmósfera de mediocridad moral que paraliza los más nobles impulsos humanos. Y él quería pues una vida más rica, más satisfactoria, más basada efectivamente en nobles ideas, en nobles planteamientos, y no en una mediocridad conformista, como era lo que él observaba continuamente, no solamente en la Unión Soviética, sino en otros países del mundo. También él pues consideraba que iban a surgir pues nuevas situaciones, que iba a cambiar mucho la sociedad, y por eso en una de sus frases dice: lo más impredecible y sorprendente para nosotros será el curso de los acontecimientos futuros. Y en efecto, él murió en el año 2008 y pudo presenciar, por ejemplo, por supuesto, la Segunda Guerra Mundial, la posguerra de ese gran conflicto armado que hubo en el mundo. También pudo presenciar la desaparición de la Unión Soviética y el surgimiento de la Federación Rusa y de otros estados que ya se desgajaron de esa Unión Soviética, algo que parecía muy improbable o casi imposible y que se produjo, la desaparición del Pacto de Varsovia, de los países del Este, etc. Esos fueron unos cambios realmente muy notables que parecían prácticamente casi imposibles y que sucedieron. Y eso pues también creo que está en relación con esta frase. Aparte luego el desarrollo de la digitalización que él pudo por lo menos observar, especialmente desde finales de los años 90 hasta el año 2008 en que murió. Ya pudo presenciar plenamente el surgimiento de las redes sociales, de internet, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, pues eso fue también algo pues que supuso unos cambios inmensos. También él manifestaba a veces sus dudas acerca de Occidente, y por ejemplo tiene una frase en la que dice: no tengo ninguna esperanza en Occidente,
y ningún ruso debería tenerla. La excesiva comodidad y prosperidad han debilitado su voluntad y su razón. Se entiende la voluntad y la razón de las personas que viven en Occidente, en países occidentales. Esto cada vez es más aplicable a gran parte de la humanidad, a gran parte de los países, no solamente a Estados Unidos, Canadá, pues los países europeos, etcétera, sino en general a otros muchos países del planeta. Y es verdad que el consumismo desaforado, diríamos la tecnología y la comodidad creciente, el consumismo masivo, pues es verdad que debilitan la voluntad y también la capacidad de raciocinio en muchas personas, no en todas, por supuesto. Y eso es algo que él pues ya vislumbró, algo que él ya fue notando de una manera muy clara y en lo que realmente pues creo que tiene razón también. En cuanto a la felicidad, pues es bastante escéptico acerca de la misma y pues considera que vivimos dentro de la infelicidad, más bien, con momentos de felicidad, podríamos decir, en un planteamiento quizás similar al de, por ejemplo, un filósofo como Julián Marías, porque dice: uno nunca debe dirigir a las personas hacia la felicidad, porque la felicidad es también un ídolo del mercado, incluso considera que no existe como tal, que es un invento, diríamos, del capitalismo monopolista, del capitalismo salvaje que estamos viviendo, y realmente pues sería un tema pues muy a discutir, la existencia posible de la felicidad de alguna manera. También, por ejemplo, tiene frases también muy llamativas cuando dice, por ejemplo: para nosotros en Rusia el comunismo es un perro muerto, mientras que para muchas personas en Occidente sigue siendo un león que vive. Por lo tanto, él era escéptico acerca de los resultados a nivel político, a nivel social, a nivel económico del comunismo. Y en eso pues parece ser que acertó, porque ahora mismo Rusia también es un sistema más bien capitalista, aunque tenga rasgos de comunismo todavía, y en cierto sentido pues supo captar el curso de los tiempos de una manera perfecta. Fue además, como se sabe, un gran escritor, y él notaba esos cambios sociales, esos cambios económicos, pero los interpreta de una manera, yo creo que totalmente acertada. Por otra parte, también él insiste en esto y dice en un párrafo: el reloj del comunismo ha dejado de funcionar, sin embargo su construcción concreta aún no ha llegado a caer. Por esa razón, en lugar de liberarnos a nosotros mismos, debemos tratar de salvarnos de ser aplastados por sus escombros. O sea que la desaparición del comunismo soviético no debía suponer, según su planteamiento, según su capacidad de juicio, no debía suponer diríamos la destrucción de la forma de vida de toda Rusia, con una población de más de 140 millones de habitantes actualmente. En cuanto a la justicia, pues tiene una interpretación más bien muy amplia, muy generalista, muy universalista de lo que es la justicia, y dice: la justicia es conciencia, no una conciencia personal, sino la conciencia de toda la humanidad. Los que reconocen claramente la voz de su propia conciencia, por lo general, también reconocen la voz de la justicia. Digamos que hay una equivalencia entre la propia conciencia justa y la justicia social, la justicia universal, que él también considera que es absolutamente imprescindible o necesaria. También, pues, tiene otras frases célebres, Solzhenitsyn, como por ejemplo en la que dice: sin el toque del aliento de Dios, sin restricciones en la conciencia humana, tanto el capitalismo como el socialismo son repulsivos. En ese sentido, lo que él quiere decir es que realmente pues hay que poner límites tanto al comunismo como al socialismo, límites para que las personas puedan vivir con dignidad, de una manera adecuada y justa, y sin pasar necesidades económicas, de tal manera que haya pues un nivel de vida adecuado para todos los habitantes de cualquier nación, de cualquier estado, de cualquier país. En cuanto a la prudencia, él es bastante escéptico acerca de la prudencia en la vida humana, porque llega a decir: si uno es siempre prudente, puede seguir siendo un ser humano. Por supuesto que matiza, siempre prudente, o sea, quiere decir que en muchas ocasiones hay que ser prudente, pero hay algunas ocasiones en las que hay que, diríamos, que superar esa prudencia y, diríamos, ser una persona valiente para desarrollar la vida que uno realmente quiere. Por supuesto, siempre considerando que hay que vivir y que hay que extender lo más posible la vida, de tal manera
que podamos vivir con seguridad y con tranquilidad, en lo posible, por supuesto. Eso creo que es algo también indiscutible. Y él pues consideraba que la libertad era un valor supremo, un gran valor. Por eso dice: cualquiera a quien hayas privado de todo ya no está en tu poder, es de nuevo totalmente libre. Porque la libertad es algo que no se puede suprimir de la conciencia de la persona, de la mente, de los sujetos. Y en ese sentido esa libertad interna, esa libertad mental, es algo que no puede ser reprimido de ninguna manera, de ninguna forma. Eso lo tiene él muy claro. En cuanto a otras cuestiones, pues él, por ejemplo, señala que hay dos defectos capitales de las sociedades actuales, sobre todo de las sociedades del siglo XX, que fue las que él más conoció durante toda su vida, y dice esta frase al respecto: precipitación y superficialidad son las enfermedades psíquicas del siglo XX, y más que en cualquier otro lugar esta enfermedad se refleja en la prensa. Y yo diría que no solamente en la prensa, también en las televisiones, en las cadenas de televisión, en las radios, en general, en el ambiente periodístico, en el ambiente social, etc. En efecto, precipitación porque se quiere llevar una vida pues muy rápida, muy vibrante, y superficialidad porque de esa manera no hay tiempo para profundizar en muchísimas cuestiones que sería necesario profundizar en ellas, lo que no quiere decir que no haya cuestiones que haya que tratar de forma más ligera, más superficial, pero no todo absolutamente. Y en ese sentido él lo considera como padecimientos psíquicos característicos del siglo XX. Diríamos que él vivió hasta el año 2008 y si hubiera vivido hasta el año 2022 incidiría mucho más en estas dos cuestiones, en la superficialidad y en la precipitación, para indicar que estamos llegando a unos niveles extremos de superficialidad, sin ninguna duda, lo digo. Eso es algo evidente. En relación con la literatura, pues da también sus opiniones, como gran escritor que era, y dice: la literatura, que no es aliento para la sociedad contemporánea, que no se atreve a transmitir los dolores y los temores de la sociedad, que no advierte a tiempo las amenazas contra la moral y los peligros sociales, no merece el nombre de literatura, sino que es solo una fachada. Esa literatura pierde la confianza de su propio pueblo y sus obras publicadas se utilizan como papel higiénico en lugar de ser leídas. En efecto, para él, para Solzhenitsyn, la literatura tiene que ser denuncia de los problemas sociales, tiene que transmitir esos dolores, esperanzas, sufrimientos de las personas que componen el cuerpo social, porque si eso no se hace, pues realmente en el ámbito de la literatura, de la novela, de los cuentos, de la prensa, los artículos de prensa, por ejemplo, artículos de opinión, etcétera, reportajes también en la prensa, etcétera, etcétera, pues realmente no se está realizando auténtica literatura social, que es para él la más importante, porque lo otro sería como una especie de recreación, diríamos, que no sirve para cambiar la sociedad. Y esa recreación puramente artística, puramente especulativa, pues no tiene ninguna utilidad desde su punto de vista, desde sus análisis, y es entendible que así lo diga. Aunque es verdad que podemos pensar en el modernismo, por ejemplo, en literatura, con Rubén Darío y en otros poetas y literatos que han pretendido pues hacer otro tipo de literatura, no una literatura realista, pues en el sentido de Dostoyevsky o del propio Solzhenitsyn, etc. En cualquier caso, pues sus planteamientos son perfectamente entendibles desde la perspectiva de la crisis económica y social que está sufriendo el mundo ya desde el siglo XX y que se ha acentuado considerablemente o se ha intensificado de una manera pues muy notable en este siglo XXI. También pues tiene otras muchísimas frases en relación con otros países, con los límites del poder, etcétera, y también opinó sobre España, sobre otras muchas cuestiones, pero realmente pues también era muy crítico, por supuesto, con Estados Unidos y con la Unión Soviética, y en un párrafo dice lo siguiente: las autoridades deciden si tengo derecho a marcharme de tal o cual población. También he podido comprobar que los españoles pueden salir libremente al extranjero. Sin duda, saben ustedes que debido a fuertes presiones ejercidas por la opinión mundial y por los Estados Unidos, se ha dejado salir de la Unión Soviética con no pocas dificultades a cierto número de judíos. Pero los judíos restantes y las personas de otras nacionalidades no pueden marchar al extranjero. En nuestro país, dice él, en la Unión Soviética, estamos como encarcelados. Aquí ya aparece una crítica durísima al gobierno comunista de la Unión Soviética por parte de Solzhenitsyn. Realmente, pues él murió en el 2008
y bueno, la situación pues todavía estaba distante de ser la mejor para los extranjeros que vivían en la Unión Soviética o en Rusia en aquella época ya. En cualquier situación pues hay muchas cosas que mejorar, y en este aspecto pues también tendría que haber igualdad de derechos para todos los extranjeros que residen pues en Rusia o que residían en la Unión Soviética, en la antigua Unión Soviética también, etcétera. Y también hace algunas consideraciones Solzhenitsyn sobre la libertad de prensa que existía en general en Europa, y dice al respecto: paseando por Madrid y otras ciudades he podido ver que se venden en los kioscos los principales periódicos extranjeros. Me pareció increíble. Si en la Unión Soviética se vendiesen libremente periódicos extranjeros, se verían inmediatamente decenas y decenas de manos tendidas luchando por procurárselos, porque había un deseo de informarse de otros países, una información internacional pues extensa, profunda, veraz, para ampliar ideas, para ampliar conocimientos de otras partes del mundo y para comparar con lo que sucedía en la Unión Soviética. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta siempre.